Hola a todos, esta presentación va a ser corresponder a lo que es el tema descanso después de entrenar. Entonces vamos a ver de qué se trata. Los tipos de descanso lo podemos ver de forma muy sintetizada, que puedes descansar dentro de una sesión de entrenamiento y fuera de la sesión de entrenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de tu día dentro de tu clase, pues cuando haces una serie de ejercicios, pues te das tiempo para descansar, o entre ejercicios a veces se toman ciertas pausas, para lo cual pues esto hace referencia a dentro de tu sesión de entrenamiento, y fuera pues es cuando ya no estás haciendo pues ejercicio en el gimnasio. Entonces, a lo que yo me quiero enfocar en esta presentación es esta parte donde ya no, en teoría ya se supone que no estás haciendo actividad física. Entonces, ¿qué es el descanso? Pues en el entrenamiento hace referencia al momento donde el cuerpo tiene un periodo de recuperación. Entonces, si el cuerpo tiene un periodo de recuperación, quiere decir que estamos haciendo, nosotros nos seguimos moviendo a lo largo del día, pero ya no estamos haciendo un ejercicio que sea muy físicamente demandante para el cuerpo, el cual produzca una fatiga considerable, como sería hacer ejercicio, para lo cual pues el cuerpo pues sí entra en un estado de recuperación y pues pasan cosas al descansar correctamente. Entonces, al entrenar o hacer ejercicio suceden dos cosas de forma muy general, y pues es el pilar, es la base de lo que permite que para lo que sea que entrenes o hagas ejercicio mejores. Una van a ser los ejercicios que hace referencia, pues todo el mundo lo sabe, eh, pero muchas veces no lo saben aplicar bien. ¿Por qué? Porque los ejercicios dependen de un estímulo. Yo puedo hacer cualquier ejercicio, pero si yo tengo un objetivo ya muy claro y ese estímulo para hacer ese ejercicio no es el adecuado, pues yo no voy a mejorar. Mucha gente no sabe hacer estímulos adecuados, el cual sus ejercicios no tienen muchas veces el efecto que ellos esperaban. Entonces aquí el ejercicio depende mucho del estímulo y la forma en la que tú entrenas, en la que haces tus ejercicios, va a determinar el descanso. Porque si tú te fatigas demasiado, pues vas a necesitar más tiempo de reposo para poder regenerarte y volver a repetir ese estímulo adecuadamente. Entonces, estos dos puntos, hacer los ejercicios y descansar bien, es la base de cualquier entrenamiento. Entonces, el descanso muchas veces pues no lo toman en cuenta, realmente a veces no pasa por la cabeza de las personas, y para lo cual pues este es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, el descanso es parte del entrenamiento. Entonces, grábense esta parte: descansar es parte del entrenamiento. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pues si no estoy haciendo nada. Mucha gente ha de pensar que si yo hago ejercicio, pues ya hasta ahí llegó. No, el descanso tiene efectos y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Para qué descansamos? Primero, permite generar las adaptaciones adecuadas. Como lo acabo de decir, si en sus ejercicios no hacen los estímulos adecuados, las adaptaciones vienen dadas por esos estímulos. Entonces, si no son adecuadas a lo que ustedes quieren, pues esto tampoco va a ser adecuado. Entonces, si descansan eh, como se debe de realizar, ejercitándose de manera correcta, pues se generan las adaptaciones adecuadas. ¿Y esto qué implica? Pues que mejoren a lo que ustedes quieren. Como lo acabo de decir, a veces hacen ejercicio, pero el efecto no es el que esperaban porque los estímulos no son los adecuados. Para lo cual, si el estímulo no es adecuado, pues la adaptación no es la adecuada. Entonces, importancia de aprender a ejercitarse, y una vez que te ejercitas, pues tienes que permitir un reposo adecuado para que esas adaptaciones tengan un efecto. Ahí es donde se generan. Entonces, descansando,
aquí le das la oportunidad a la adaptación, a que consolide adecuadamente y tengas un avance correcto. La otra, se regenera el tejido. El cuerpo está en constante cambio y siempre busca el equilibrio. Cuando ustedes hacen ejercicio, se desgasta el cuerpo. Y cuando ustedes descansan, se regenera. Entonces, si ustedes no descansan adecuadamente, ese balance se va a disparar mucho y no va a estar en equilibrio, el cual produce algo que no es adecuado, y a continuación lo voy a explicar. Entonces, regenerar el tejido es súper importante para evitar lesiones. Entonces, descansando se regenera el tejido. La otra, se regeneran los depósitos de energía. Para poder movernos, nosotros necesitamos energía. La energía la obtenemos de lo que comemos. Importancia de aprender a comer, lo que le llaman dieta. Entonces, si nosotros hacemos, véanlo como el tanque de gas de un carro. Si nosotros tenemos el tanque lleno y utilizamos mucho el carro, pues posiblemente lo vayamos a vaciar el tanque o a usar mucha gasolina, para lo cual pues tenemos que regenerar mucha gasolina o llenar otra vez el tanque. Sucede algo muy similar en el cuerpo. Si nosotros entrenamos o utilizamos mucha energía, nuestros depósitos de energía van a estar casi vacíos, para lo cual nosotros tenemos que ver la forma de regenerarlo por medio de la comida. Pero si no descansamos adecuadamente, ese tanque jamás se llena. Entonces eso afecta al rendimiento. Y 4, el sistema nervioso. En el descanso se generan las conexiones a nivel del sistema nervioso, es decir, el aprendizaje. Una cosa es la adaptación, que puede ser vista como, digamos, a nivel de músculo, a nivel de tejidos, como tendones y ligamentos, donde se generan adaptaciones. Pero el aprendizaje viene dado por lo que es las neuronas a nivel del sistema nervioso central, en el cual en el descanso estas conexiones se empiezan a consolidar cada vez mejor, hasta que se permite un aprendizaje cada vez más fino. Entonces, dependiendo de lo que estén haciendo, si se necesita mucha coordinación o es muy complicado hacer ese movimiento, en el descanso es donde se genera todo. Entonces, vean la importancia de aprender a descansar, para que si no sabían esto, pues realmente lo empiecen a contemplar y verán que tiene un efecto maravilloso. Ahora, ¿qué paso si no descanso adecuadamente? Seguramente muchos de ustedes, si no saben cómo descansar bien o de plano no lo habían contemplado, ya han estado lastimados o siempre están con sueño, están de mal humor y muchas otras cosas más. Entonces, primero se va acumulando la fatiga. La fatiga la podemos ver como lo expliqué con el tanque de gas del carro de gasolina, el cual nunca se va a llenar. Si nunca se llena porque nosotros vamos acumulando fatiga, esto repercute en nuestras labores del día al día, sin importar si es entrenamiento o no, porque vamos a estar siempre con sueño, fatigados, sin ganas, porque esto nunca se llena. Entonces el efecto de acumular fatiga es esto exactamente, el cansancio. Entonces hay que aprender a descansar para que esto siempre se esté regenerando lo mejor posible y nuestro rendimiento de lo que hagamos en el día, en este caso que sería darle prioridad a lo que es entrenamiento, pues sea adecuado y no estemos bajos de energía. La otra, como se acumula fatiga, vamos a estar cansados. Esto lo podemos ver que bajo fatiga una persona asimila con más dificultad la información. Entonces, cuando nosotros estamos excesivamente cansados o con un cansancio considerable, todo lo que hagamos para retener información, para aprender, para razonar, para aprender a diferenciar, va a ser más complicado, porque
ese factor de cansancio, digamos que es como una piedrita en el pie que está siempre molestando y está desviando nuestra atención en donde la deberíamos de tener. Entonces, si regresamos a la diapositiva anterior en cuestión de aprendizaje, la fatiga es muy dañina al aprendizaje porque tener un aprendizaje correcto implica ejecutar una buena técnica. La técnica se ve afectada por la fatiga acumulada o el cansancio excesivo, generando patrones motores inadecuados que estos se van a ir consolidando conforme descansan y luego corregir esto es muy difícil, para lo cual hacer ejercicio o aprender cualquier cosa bajo fatiga no es nada recomendable. Además de esto, seguramente muchos o mucha gente de la que no sabe cómo descansar o llega a niveles de fatiga o acumula mucha fatiga que no es muy recomendable, genera lesiones por sobrecarga. ¿Qué es esto? Que la regeneración del tejido no es adecuada. Siempre que se hace ejercicio, se hacen microdesgarros en el músculo, en el hueso, en los tendones, en los ligamentos. Siempre, siempre, siempre. Pero la diferencia es que por acumulación de fatiga se generan lesiones y esto se llaman sobrecargas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como lo expliqué anteriormente, esto se va desgarrando poco a poco, pero si la tasa de desgaste es mayor a la de regeneración, esto no alcanza a sanar adecuadamente y empieza a romperse poco a poco y cada vez más, para lo cual luego empiezan a doler las articulaciones, la gente le empieza a doler, por ejemplo en este caso en la imagen, lo que es en esta zona del tendón de Aquiles, muy cerca del talón, a veces los codos, a veces la espalda, a veces la rodilla, y estas lesiones por sobrecarga es muy importante saber este tipo de cuestiones de estos microdesgarros, porque como esto se hace poco a poco, en un día no se siente, ni en dos ni en tres. Al transcurso del paso de las semanas es cuando empieza a generar molestia, porque esto todavía no es suficientemente grande, pero conforme pasa el tiempo, en un mes aproximadamente es cuando empiezan a salir los dolores. Y los dolores, uno dice, pues estoy haciendo bien las cosas, no me he golpeado y me empieza a doler el cuerpo y no saben por qué. Entonces tienen dolores que aparentemente salen de la nada, pero es exactamente por esto, porque los descansos adecuados no permiten la regeneración del tejido. Hay otros factores que producen esto, pero uno muy grande o que tiene mucho peso es no saber descansar bien. Entonces vean la importancia de aprender a descansar. Ahora, si nosotros vamos acumulando la fatiga, llegamos a un punto en el cual hay un estado de sobreentrenamiento. Pero mucha gente está en este estado en el cual pues es cuando se les empieza a inflamar los tendones, los ligamentos, les empieza a doler las rodillas, prácticamente la espalda también, les empiezan a salir dolores por todos lados porque tienen una acumulación de fatiga excesiva, el cual pues ni permiten generar adaptaciones adecuadas, no regeneran el tejido, tienen lesiones por sobrecarga y esto pues engloba lo que es el sobreentrenamiento. Entonces, ¿cómo se ve esto a lo largo de la semana o de los meses? Pues digamos que si estos son 5 días de entrenamiento, 1, 2, 3, 4, 5, el primer día que pasa, el primero y segundo día, pues tengo la energía prácticamente llena, para lo cual, pues cuando yo entrene voy a estar con ganas, lo voy a hacer adecuadamente, voy a tener mucha energía. Pero a partir del tercer día, la energía no se va a empezar a recuperar adecuadamente, no se va a poder llenar mi tanque de gas, en este caso el combustible que yo almaceno en el cuerpo no se regenera o no alcanza a llenarse bien. Entonces, en vez de llegar a un punto adecuado, empieza a disminuir sus niveles, para lo cual esto se ve reflejado como cansancio, sueño, fatiga, mal humor, etc.
muchas otras cosas más. Ahora, si esto lo llevamos a lo que dije en los puntos de qué pasa si descansamos, pues aquí lo que es el aprendizaje se va a ver, va a estar modificado, más bien no va a ser el adecuado el que permita un aprendizaje correcto, para lo cual la técnica al ejecutar los movimientos va a estar eh, mal hecha, el cual genera patrones erróneos y luego corregirlos es muy complicado. Posiblemente aquí yo ya me lastimé, no pongo atención, me cuesta trabajo asimilar todo, no hago lo que se supone que debería hacer. Muchas veces pasa que al inicio de sus entrenamientos ustedes dicen, pues yo aguantaba mucho, pero ahora ya no aguanto lo mismo. Pues es exactamente por esto, porque no permiten un descanso adecuado. La adaptación no se genera y en vez de mejorar, pues empeoran. Entonces, lo ideal sería que a lo largo de los días o las semanas, ustedes tengan la capacidad de regenerar su energía porque descansaron bien, y en caso de llegar a un punto donde se empiezan a fatigar, pues alargar un poco más el descanso para una vez más llegar al punto inicial, o igual no es completamente, no es completo, pero eh, digamos que estamos en un nivel óptimo. Entonces digamos que llegamos a esto y tomamos un poco más de descanso para evitar este acúmulo de fatiga. Entonces, hacer más no nos va a garantizar ni mejorar ni avanzar más rápido, para lo cual la gente que cree que por hacer mucho trabajo va a mejorar, realmente va a suceder lo contrario, y la explicación la dije en las diapositivas anteriores. Traten de descansar más, si es que no lo hacen. Realmente, si están en un punto donde no mejoran, se están lastimando, tienen dolores o están estancados, realmente no pierden nada por tomar más descansos a la hora de realizar ejercicio. Y esto aplica para cualquier capacidad. Entonces, vean la importancia de descansar bien. Entonces, si ya lo hacían, refinen esa parte del descanso. Si no lo contemplaban definitivamente para nada, empiécenlo a considerar, porque esto es el pilar, como lo dije al inicio, es uno de los dos pilares para que ustedes puedan tener una mejora considerable sin lastimarse a lo que sea que estén haciendo y aprendiendo. Entonces, hacer mucho, entiendan que hacer mucho no les va a dar no les va a dar una mejora o avanzar más rápido. ¿Por qué? Porque tienen que entender que entrenar es un proceso. Hay que dar el tiempo suficiente al cuerpo para poder recuperarse, para poder volver a generar un estímulo. Esto cómo lo podemos ver como en la siguiente imagen. El estímulo hace referencia a los ejercicios que hacemos en nuestras sesiones de entrenamiento. Obviamente, si yo quiero lograr algo, debo hacer un estímulo que me permita llegar a ese algo. Cuando hacemos eso, es decir, ejercicio o entrenar, se altera el organismo. Es decir, es lo que comúnmente se dice como sacarlo de la zona de confort. ¿Por qué? Porque si es muy fácil, no implica gran alteración al organismo, el cual no mejoras, y si es muy difícil, te puedes lastimar y tampoco mejoras. Entonces, hacemos el óptimo para cada persona, para lo que yo necesito, lo que ustedes necesitan, y nos vamos a fatigar, nos vamos a cansar. ¿Qué pasa? Pues necesitamos recuperarnos. ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues en el descanso, que es qué es lo que estaba explicando a lo largo de la presentación. Una vez que descansamos, ¿qué pasa? Generamos una adaptación, como ya lo dije, el estímulo debe ser el adecuado para generar una adaptación adecuada a lo que yo necesito. Cuando se genera una adaptación adecuada, ¿qué creen que pasa? Pues se mejora el rendimiento, y esto es lo que la gente busca, mejorar. Entonces, si desde aquí, de la parte azul, que es el estímulo,
no estamos haciendo las cosas bien, pues la mejora nunca va a suceder, o va a ser muy lenta, o va a ser a veces sí y a veces no, entonces el proceso se vuelve muy largo. Ahora, recuerden que si no tenemos la recuperación o el descanso adecuado, esta adaptación se va a ver afectada, disminuida, alterada, lo que sea que quieran ponerle, la palabra que quieran, pero no va a ayudar. Entonces, fíjense, la recuperación o el descanso está antes de una adaptación. Entonces, ustedes no pueden mejorar si ustedes no han descansado previamente como se debe. Para lo cual, entiendan que entrenar es un proceso y el descanso es parte de ese proceso. Entonces, saber descansar, ¿qué nos va a garantizar? Primero, evitar lesiones. Nadie quiere entrenar con lesiones. Y la otra, muy interesante, y lo que pues la gente quiere es avanzar, avanzar, avanzar. No avanzar a estarse lastimando, no avanzar a algo que no querían, avanzar progresivamente siempre y cuando sepan lo que quieren. Entonces, si vemos el ejemplo de la imagen, si ustedes toman en consideración los factores que implican llegar a este punto adecuadamente, dentro de ellos estímulos bien establecidos y descanso bien definido, pues tarde o temprano van a llegar. Entonces, si ustedes quieren acelerar el proceso, realmente no va a ser muy saludable ni muy inteligente. Entonces, denle tiempo a las cosas para que sucedan. Entonces, evitar lesiones, pues nadie quiere estar lesionado. Entonces, las lesiones siempre van a estar presentes, pero se pueden disminuir considerablemente. Incluso no te lesionas si tus entrenamientos están bien estructurados, tus estímulos son los adecuados y el descanso está bien definido. Entonces, ¿esto para quién aplica? Aplica para cualquier persona, para cualquier actividad física, disciplina, trabajo, deporte o lo que sea donde te muevas. Entonces, pueden hacerlo para cualquier actividad. Todo va a ser diferente, para lo cual los estímulos son diferentes, los descansos son diferentes. Y dentro de esas mismas actividades, las personas son diferentes, para lo cual, pues esto también va a ser diferente. Entonces, esto se tiene que aprender a hacer dependiendo de las necesidades y las capacidades de cada persona. No aplica para 2 personas o 3 o un grupo, es para cada persona, para lo cual pues esto se tiene que ir poco a poco viendo conforme vas trabajando con alguien, y esto hace que mejoren y no se lastimen. Entonces, esto sería todo. Espero que haya sido claro, les haya sido útil, y pues por el momento sería todo. Nos vemos. Adiós.